Claves para elevarse a mayores alturas. Claves para elevarse a mayores alturas. Y quiero recordarles que hay una palabra profética. Yo estuve anoche tomando el archivo y las notas de palabras proféticas, como suelo hacer cada cierto tiempo. Y bueno, recordé y reafirmé, confirmé que hay unas palabras que han estado siendo repetidas durante los últimos años. Hay 3 palabras que yo veo que se han estado repitiendo en los últimos años. 3 palabras. La primera es nuevos niveles. La segunda es nuevas dimensiones. Suenan semejantes, pero tienen su diferencia. Nuevas dimensiones. Y la tercera palabra, ensanchamiento. Son 3 palabras que han estado siendo insistentes de parte de Dios para nosotros. Si tú mantienes la atención de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está haciendo, porque Dios no dice nada para quedarse quieto. Todo lo que Dios habla, hace. ¿Sí? Dios habla y empieza a moverse, empieza a actuar. Todo lo que Dios declara de manera especial para una iglesia, Él empieza automáticamente a moverse, a fluir. Y si Dios se mueve, nosotros necesitamos estar atentos qué Dios está haciendo. En este tiempo tú necesitas saber qué Dios está haciendo. En este tiempo necesitas saber cómo Dios se está moviendo, en qué dimensiones, en qué escenarios, en qué manera, para que tú puedas fluir con las aguas, puedas fluir con el viento, en la dinámica en la que Dios se está moviendo. Y voy a repetir algunas frases de cosas que Dios nos ha hablado en los últimos tiempos. Ya empezó un nuevo tiempo y entramos a un nuevo nivel. Y los que fueron fieles, mire cómo se conecta aquí. ¿Recuerdan el año pasado, en nuestro aniversario, justo hace un año, nos acompañó Pastor Camilo Bedoya? Él dijo algo interesantísimo cuando empezó a hablar de influencia el año pasado en el aniversario y dijo alineación. Solo las personas que se alinean, dile que está a tu lado, Dios no puede trabajar con gente que se tuerce, que se desvía, que se desconecta, que se desengancha. No. Dios no puede obrar aquí si tú estás mirando para allá. Entonces, y todas las cosas de la vida están allí y nosotros todos hacemos cosas de la vida. Yo tengo un matrimonio, tengo unos hijos, ellos tienen universidades, pero ninguna cosa de mi familia, ninguna cosa de mi vida nunca nos sacan del propósito de Dios. Siempre estamos manteniendo la disciplina mental de estar conectados y atentos el momento, el día, la hora, porque es así como los milagros suceden. Es así como cosas extraordinarias pasan. Y Dios, de hecho, hace una semana pasada trajo una palabra para todo nuestro equipo ministerial, que era necesario mantener la máxima atención. Cuando la iglesia empieza a construir, a ensanchar, a trabajar, hay que mantener la máxima atención, porque Él va a empezar a presionar, a generar distracciones, a generar dificultades. Y tú necesitas mantener la atención. No puedes dejar que las cosas de la vida te saquen de las cosas de la piedad y de las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Entonces hay que estar alineados. Y por eso dice aquí, los fieles en esta transición van a crecer y van a ver promoción. Mire qué palabra importante, promoción. Tú sabes que cuando Dios está obrando y operando a nivel de la iglesia, de cuerpo, luego vienen promociones individuales. Y cuando la iglesia se levanta a unos niveles especiales, luego vienen resultados personales. Pero solo vienen resultados personales con los que fueron fieles, con los que estuvieron atentos, enganchados, fluyendo con la palabra. Y eso puede funcionar para cualquiera de ustedes. No importa que lleves 20 años en esta iglesia o que apenas lleves un día. Si tú te enganchas en el tiempo en el que Dios está obrando, tú vas a ver cosas grandes y maravillosas. Otra palabra, ensancha, no hay limitación. Esta palabra es importante que Dios nos ha estado repitiendo en los últimos tiempos. Porque somos nosotros los que ponemos límites. Ponemos limitaciones mentales, emocionales a lo que Dios puede hacer. ¿Sí? Y Dios puede hacer más de lo que pensamos. Dios puede hacer mucho más de lo que imaginamos.
pero no podemos poner límites en nuestra mente. ¿Para qué Dios te levantaría a ti si solo tú vas a disfrutar? Si solo tú vas a ser bendecido. Si Dios te va a levantar a niveles mayores, es porque tú vas a ser bendición. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición. Y luego mire lo que dice: y engrandeceré tu nombre. O sea, Dios solo levanta a la gente que está dispuesta a ser bendición para otros, no solo a quedarse con la bendición. Dile que está a tu lado: no te quedes con la bendición, porque limitas lo que Dios puede hacer. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios puede bendecirte a ti y bendecir a muchos a través de ti. O sea, no puedes constreñir la gracia y el favor de Dios que opera en tu vida. Necesitas abrirlo y extenderlo y llevarlo mucho más allá. Otra palabra que recibimos ya unos años más atrás a través de Pastor Ernesto Alemán: posicionamiento para sucesos correctos y adecuados. ¿Y por qué quiero traer esta palabra? Porque hoy es día de cumplimiento de esta palabra. Posicionamiento para sucesos correctos y adecuados. Hoy la iglesia CDA está posicionándose para que sucedan las cosas que Dios ha dicho de nosotros. Sucesos correctos y adecuados. Dile que está a tu lado: qué bueno que estás hoy aquí oyendo esta palabra y entendiste el tiempo en que la iglesia está transicionando. Cuando la iglesia está transicionando, uno acompaña a la iglesia. Uno no se mete en su agenda personal, uno acompaña a la iglesia, porque cuando uno acompaña a la iglesia, uno recibe victorias con la iglesia. Autoridad para desarraigar y derribar. Estoy hablando todo lo que es elevación, porque de eso estamos hablando. Las 4 palabras de este año que acompañan a favor asombroso? ¿Cuántos quieren ver el favor asombroso de Dios? ¿Cuáles son las 4 palabras? No, la primera: impulso, renovación, elevación y plenitud. Ok, las tienes ahí en la pantalla, por favor. La palabra para este año: impulso. ¿Qué es lo que Dios hace con su favor? Impulsarnos. ¿Sí se da cuenta que Dios nos está impulsando como iglesia? Este año estamos viendo un impulso. Dios está diciendo: como estoy con ustedes, es hora de andar, es hora de avanzar, es hora de ir más allá. Pero también en medio del impulso necesitamos ser renovados. Y la palabra tiene que generar un proceso de cambio. Jesús dijo: los que están trabajados y cargados, vengan a mí, aprendan de mí. Fíjate qué interesante. O sea, cuando uno vive cargado en la vida es porque hay principios que no están funcionando. Entonces Él dijo: aprendan de mí. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, ¿cierto? Y un cambio de manera de ver la vida y de ver las cosas. Eso es renovación. Pero también hay elevación, de lo que la palabra que voy a hablar hoy, y en el segundo semestre estaremos hablando mucho de plenitud, porque la gente quiere encontrar la satisfacción de la vida en cosas vanas y pasajeras. Necesitamos saber cuál es la fuente verdadera de la plenitud de nosotros como hijos de Dios, pero también del ser humano. Autoridad para plantar, para edificar y para construir. Autoridad. Y yo siento una autoridad de Dios que se está levantando a niveles mayores. Esa autoridad. Isaías 2:2 al 3. Isaías 2:2 al 3. Yo te voy a dar 4 claves esta mañana para ese posicionamiento, para esa influencia, para ese ejercicio de autoridad, para que se vuelva realidad para tu vida, porque Dios levanta la iglesia, pero también luego que levanta la iglesia empiezan los resultados individuales, personales, ¿sabes? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. Cuando una selección gana una copa, cuando un equipo gana una copa, ¿qué sucede? Empiezan a contratar a esos jugadores a nivel internacional y a subir su nivel, ¿cómo se llama?, de contratación. Ganó el equipo, pero los jugadores individuales también empiezan. Si el equipo pierde, aunque haya jugadores buenos, normalmente no
no trasciende, no lo llaman. Pero cuando un equipo gana, entonces también empiezan a darse éxitos y resultados personales, individuales. ¿Okay? Y así lo podríamos ver en muchos otros ejemplos. Aquí hay una palabra de Dios para nosotros y la traigo a colación aquí porque Dios nos la ha hablado en varias oportunidades, pero la vez más especial que yo pueda recordar, porque Dios me la habló desde el inicio de esa iglesia, pero la vez más especial en la que yo he podido escuchar esa palabra, la habló un hombre que era un hombre de alturas, de elevación. No solo porque era alto de estatura, sino porque era alto de corazón y de espíritu. Y es nuestro amado Hans Smith, que hoy está elevado, sentado allá en lugares celestiales, allá con el Padre. Pero esta es la palabra acontecerá. Dígale a su vecino, acontecerá. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios trae sucesos reales, acontecimientos. La vida cristiana no es de ideas, de sueños, no es de imaginaciones. Es de cosas que suceden, de cosas que acontecen. Yo tengo una pasión y es que para ti la vida cristiana sea sucesos reales. No sea solo lenguaje de cosas que nunca pasan. No sea solo ideas, sueños y deseos. No, que tu vida sea una vida de realización. La vida de fe es de realizaciones. Las victorias no son solo celebraciones de gozo aquí para vivir derrotas allá afuera. Es de realizaciones reales. Y dice, en los últimos días acontecerá que el monte de la casa del Señor. ¿Qué es lo que Dios levanta? La casa del Señor. Será establecido como cabeza de los montes. ¿Qué significa elevar? Ponerlo en la cabeza. ¿Dónde tienes la cabeza? En la posición más elevada. Entonces, hablar de ser cabeza significa ponerte en la posición de mayor influencia, en la posición de dirección, en la posición de mayor visión, en la posición de dirección, una posición de autoridad. Por eso cuando decimos Cristo es la cabeza de la iglesia, estamos diciendo que Él es la autoridad. Y Dios tiene un plan para que su iglesia ocupe lugares de autoridad sobre la tierra. La Biblia lo llama el reino de los cielos. Es decir, que no gobernamos ni por política, ni por dinero, ni por fuerza, violencia, como se quiere gobernar en este país, a través de intimidación, de armas, de amedrentamiento con palabras. No, lo que hace Dios con la iglesia es levantarlo con autoridad. Y tú y yo tenemos una autoridad espiritual, que en Efesios está escrito, dice que al ser levantado y elevado fue puesto sobre todo principado, sobre todo poder y sobre toda autoridad. Jesucristo fue levantado al lugar más alto de honor y Él sigue gobernando a través de nosotros, de la iglesia. Y si Él está sobre todo, la iglesia ejerce autoridad espiritual en este mundo. Pero dice aquí, subamos ¿a dónde? Al monte del Señor. Dígale que está a su lado, no se trata de nosotros, se trata del Señor. O sea, la iglesia genera una influencia para traer gente ¿a quién? Al Señor. Para que conozcan a Dios. Para que conozcan a Dios. A la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos. ¿No le parece extraordinario eso que dice ahí? Que nos enseñe sus caminos, porque la gente camina mal. Y dice, hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero son de muerte. Y la gente cree que camina hacia el éxito, hacia la victoria, pero camina mal. Pero Dios quiere llevarnos por sus caminos. ¿Y cómo va a suceder eso? A través de la iglesia. Yo levantaré el monte, sobre todo monte, que es la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia. En estos tiempos Dios necesita levantar a la iglesia a un lugar de posicionamiento donde genera autoridad e influencia. Que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. Y mire qué propósito extraordinario, porque de Sión, recuerdan que la iglesia no es el monte de Sinaí, la iglesia es el monte de Sión. Está en Hebreos 12, lo puedes estudiar. De Sión, ¿qué saldrá? La ley. Y de Jerusalén,
La palabra. O sea, ¿para qué Dios te va a posicionar en autoridad? Para que tú hables la palabra. La iglesia forma de manera integral. Está en la Biblia en todos los lugares. Porque de Sion, y cuando estábamos orando aquí, porque la iglesia todavía no había iniciado acá, y cuando empezamos a orar, esto fue lo que Dios me dijo: desde esta plaza saldrá mi palabra a las naciones. Y por eso le llamamos CDA Internacional. Porque desde esta plaza ya la palabra está llegando a otras naciones. Ya está llegando. Y esa es nuestra visión y nuestro propósito. Nuestra misión, vamos a decirlo aquí, es poder llevar la palabra que Dios nos ha dado aquí y poder influenciar familias en otras naciones. ¿Alguien quiere ser parte de esta visión? Que de este lugar se envíen jóvenes preparados para generar influencia en otros escenarios. Y llegar a cualquier lugar y ser bendición. La palabra elevación viene del hebreo nasá, que significa exaltar, levantar, poner en alto. Poner en alto. Es lo que Dios quiere con nosotros. La IA dice que es levantar a una posición más alta. Levantar a una posición más alta. La Biblia lo dice así: de gloria en gloria, de un nivel a otro nivel mayor. Pero también implica inspirar. Me gusta eso. La IA dice que elevación significa inspirar. Es lo que estamos diciendo aquí a través de la palabra. Inspirar. Dios te va a levantar a una posición más alta para que tú puedas pero ¿te levantaría Dios si tú eres una persona desmotivada? No. ¿Cómo puedes decir? ¿Para qué te levanta Dios a un lugar alto que digan el cristiano es el más desalentado de esta empresa? No, no te puede poner Dios tan público si tú eres una persona que va a transmitir cosas buenas. Y por eso yo quiero que te prepares. La Biblia dice que somos la sal. ¿Qué hace la sal? Llega y lo que toca lo influencia. Él dijo que teníamos que ser como la levadura, que es poquitica, pero lo pones en la masa y leudas toda la masa. Generas una influencia, un efecto. Dile, está a tu lado, que tu vida genere un efecto. A donde Jesús llegaba, la gente lo seguía y otros lo odiaban. Él generaba efecto donde quiera que llegaba. ¿Sí? Tenemos que ser efecto donde quiera que estemos. Tenemos que causar movimientos a nuestro alrededor. Si usted llega y todo el mundo está dormido y todo el mundo se queda dormido cuando usted llega, tenemos que revisar qué pasa con nosotros. Pero la palabra nasá también significa respetar, es sinónimo de respetar. O sea, donde quiera que estamos los hijos de Dios deberíamos generar respeto. Y no estamos hablando de como algo que nos tenga respeto. No, es que tu autoridad y tu vida genera estima, buena opinión, que tu vida es respetable, admirable. La Biblia dice que somos llamados, fuimos sacados de las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable, para anunciar las virtudes. Nosotros anunciamos quién es Dios, las virtudes de Dios, dice, en una luz admirable. Pero la palabra elevación dice de la IA, elevar el ánimo. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu ánimo? Porque si tú dejas que las circunstancias y los problemas de la vida te mantengan siempre desalentado, desanimado, ¿cómo Dios te pone en un lugar alto? ¿Sabe? Entre más alto, más presión. Y entre más presión, tú debes tener más carácter. Y tu carácter se revela en el ánimo que tienes cuando estás bajo presión. Señor, yo estoy esperando que Dios me dé ese negocio que tanto sueño. ¿Estás listo para soportar la presión de ser el dueño de un negocio? ¿O vas a ser uno más de los colombianos que abre y en 6 meses cierra? Que cierre el mundo, pero que un hijo de Dios que tiene la gracia, el poder, la mano de Dios obrando a su favor, en 3 meses, 6 meses esté cerrando porque no aguantó. ¿Aló? No, en vez de ser influencia, somos vergüenza. Y los familiares dicen, ¿y qué se lo pasa metido en esa iglesia? O sea, ¿qué queda en cuestionamientos? La iglesia y Dios.
Esa iglesia no sirve. ¿Para qué va esa iglesia? Eso es lo que la gente dice, ¿o no? Y sabe que dice, la palabra también lo dice. Dice, para que el nombre del Señor no sea difamado. ¿Entiendes por qué a veces no somos elevados y levantados? Porque no estamos listos para que Dios nos ponga en una posición más alta. Entonces no es que Dios no quiere, es que tú no te has preparado para eso. Pero yo estoy predicando para que te prepares, porque Dios tiene en sus planes elevarte y levantarte a niveles más altos y mayores. Ahora mire, escribe estas cosas. Necesitamos ser elevados en revelación. Eso está en la palabra profética. ¿Levantados en qué? Revelación. Elevados y levantados en fe. Por eso estamos predicando fe. Necesitas levantarte en fe. Si vas a tener un negocio, necesitas fe. Si vienen problemas de salud, necesitas fe. Si vienen situaciones económicas, ojo, se está viniendo una guerra que puede sacudir el mundo y tú tienes que estar preparado en fe. Se vino una pandemia, mucha gente no estaba preparada en fe. Mucha gente cerró negocios, mucha gente se escondió, mucha gente cayó en crisis emocional y en temor por no estar preparado en fe, levantado en fe. Necesitamos estar levantados en fe, pero también levantados en sabiduría e inteligencia. Porque cuando las cosas, cierra la puerta, Ferpo, cuando las cosas empiezan a suceder, tú tienes que saber cómo resolver. Tú tienes que saber cómo actuar. ¿Qué es lo que más oro yo y le pido al Señor? Sabiduría. No actúes así como la hoja que lleva el viento, llevado por las circunstancias. Necesitas pararte firme. La palabra que leímos en Isaías es estableceré. La gracia de Dios nos establece, nos hace estar firmes sobre las circunstancias. No es cuestión de que Dios te dé lo que necesitas, es que tú seas una persona firme para que no seas sacudido y movido por las circunstancias. Y eso requiere sabiduría. Sabiduría. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo enfrento? ¿Qué decisiones tomo? ¿Cómo debo actuar frente a esta presión? ¿Cómo debo actuar frente a esta persecución? Jesús mandó a los discípulos y Dios los mandó como serpientes para que sean astutos. Y dijo, y los mando como ovejas en medio de lobos. Escúchame, los cristianos somos ovejas en medio de lobos, elevado en pasión. Tú necesitas estar preparado para mantener la pasión en medio de la presión. Ay, ¿cuándo me casaré? Es decir, ¿cuándo me meteré en problemas? ¿Cuándo me meteré en presiones que nunca he vivido en mi vida emocionales? Necesitas estar preparado, amigo. Eso no es un chiste. El matrimonio no es un paseo. Si tú eres una persona que con cualquier cosa te desalientas, el matrimonio no es lo tuyo. El matrimonio es para gente que tiene que tener madurez. Y si vas a tener hijos, tú tienes que estar preparado para tener hijos. Porque necesitas. Vas a generar una influencia sobre tus hijos. Pero ¿qué tal una mamá derrotada? Cada vez que el niño es enferma, cada vez que le sube la temperatura. Llevamos más de 4,000 años teniendo niños que se les sube la temperatura. ¿A cuántas temperaturas llegaron a estar nuestros hijos? 40. ¿Sí? 3. Y hay personas que tienen uno y dicen, no, pasó ya nomás, no quiero más. No estabas preparado para eso, amigo. No son los hijos de la gente que vive mal los que deberían multiplicarse. Serían los hijos de los cristianos los que deberían multiplicarse. Elevado en capacidad. Tú no puedes esperar mayores resultados si no te levantas en capacidad. Prepárate mejor. Desarrolla lo que Dios tiene para ti. Dios me dijo el año pasado, fortalece tu equipo ministerial. Prepárense. Y llevamos 2 años preparándonos. Por eso estamos listos para esto. Estamos listos. Pues nos preparamos. La oportunidad llega, pero uno tiene que estar preparado. Hay gente que dice, es que no veo oportunidades. Amigo, es que cuando llegaron las oportunidades, usted no estaba capacitado para ello. No estaba capacitado. Pero también necesitamos ser elevados en generosidad. ¿Usted quiere ver abundancia en su vida? Usted no puede
vivir la abundancia siendo tacaño. No se puede. Dios tiene que preparar tu mentalidad, porque no puedes ser una persona limitada económicamente, limitada mentalmente acerca del dinero y pretender que Dios haga cosas tremendas contigo. Necesitas romper paradigmas acerca del dinero y elevado en honra. Tú eres parte de donde quiera que Dios te ponga para hacer influencia, para abrir un espacio, una oportunidad para bendecir a otros. ¿Alguien está oyendo lo que estoy enseñando esta mañana? ¿Qué necesitas para eso? Número 1, humildad. Dios no levanta a los orgullosos. Dios solo puede levantar a los humildes. Pero esta humildad es adoración. Y quiero que miremos algunas cositas acá. Apocalipsis 1:10, era el día del Señor. ¿Qué era? Dile que está a tu lado. Si llamas al día del Señor, tu delicia. ¿Qué es tu delicia? Estúdialo en Isaías, capítulo 58. Tu delicia para reposar en Dios, para estar en Dios. No conviertas tus días libres en oportunidades para entretenerte. Si tienes espacios y oportunidades, llámalos delicia, para reposar en Dios, para estar en Dios, para vivir en Dios. Los colombianos se quejan de no tener tiempo y cada vez que tienen tiempo se van a hacer actividades de cansancio, pero no aprenden a disfrutar de Dios, a crecer en Dios, a aprender en Dios, a honrar a Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? No tengo tiempo, llega un festivo, podría tener tiempo y ocupar tiempo para pasar más con el Señor y con su iglesia. Ay, pastor, es que estoy muy cansado. ¿Y es que la presencia de Dios es más cansancio? ¿No dijo él, vengan a mí los que están cansados? Entonces estar juntos adorando y orando a Dios es descanso. Si no lo puedes ver así, entonces tú no estás entendiendo el evangelio y para ti no hay una vida espiritual sino una vida religiosa, porque la religiosidad produce agotamiento. Si tú vienes aquí con un pensamiento religioso, venir aquí es su agotamiento. Pero cuando tú vienes aquí entendiendo que la presencia de Dios es tu pasión, es tu gozo, es en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. O sea que pasar tiempo en la presencia de Dios como esta noche, que honramos la vigilia porque vamos a orar y vamos a disfrutar su presencia, porque estamos en medio de desafíos. Y vamos a orar y adorar porque eso es lo que hacen los hijos de Dios cuando están atravesando el río. Adorar a Dios y humillarse delante del Señor cuando estamos atravesando desafíos, porque Dios es el que nos permite entrar, nos sostiene y nos permite salir con éxito. Él guarda nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. ¿Qué hace la iglesia? Ser humilde, doblar rodillas y buscar su rostro. Si tú pones cualquier otra cosa en prioridad, es tu asunto. Yo te estoy enseñando cómo Dios te puede levantar a ti. Era el día del Señor y yo estaba, ¿qué? ¿Qué deberías estar haciendo en el día del Señor? Nueva traducción viviente, por favor. Adorando a Dios. ¿Qué hacen los cristianos con sus días de descanso? ¿O qué hacen? Es una pregunta de la vida real. ¿Qué hacen los cristianos en sus días de descanso? ¿Qué hacen la gente del Espíritu en los días disponibles? Adorar al Señor. Adorar a Dios. ¿Quieres que Dios te levante? Ay, pastor, es que estoy muy cansado. Mira, cuando tú adoras a Dios, no solo tu alma descansa, sino que ves mejor la vida, entiendes mejor, recibes sabiduría, ves las victorias del Señor. Luego te levantas y estás menos cansado. Dios te levanta, te da fuerzas, favor y te das cuenta que no es tus fuerzas, que no es tu lucha, que no es tu capacidad, que es la de Dios. Estás muy cansado porque te falta más respaldo de Dios. Pero si te humillaras delante del Señor, Dios podría obrar más cosas contigo. Y de repente oí una voz fuerte. Si no estás adorando, no puedes oír la voz de Dios. La gente quiere que Dios le hable, pero se lo pasa entretenido en cualquier cosa. ¿Por qué piensas como el mundo? Bueno, piensa cuántas horas dedicas al mundo. ¿Por qué te cuesta pensar como Dios? Piensa cuántas horas dedicas a hablar con Dios. Es difícil poder pensar como Dios y pensar como la palabra si dedicas muy poco tiempo para hablar con Dios. No generas influencia. ¿Sabe por qué los discípulos andaban como Él, hablaban como Él? Porque pasaban con Él.
El modelo de Jesús es que sus discípulos, dice, los escogió para que anduvieran con él. Nosotros aprendemos la vida alrededor de la gente con la que andamos. Eso es una realidad. Usted puede buscarle todas las excusas que quiera, pero con la gente con la que andas determina el nivel de influencia en el que tú vives. Y cuando pasamos, miraron a Pedro y dijeron, este habla como él, este anda como él, este es de ellos. Se le nota. Andaba con Jesús. Cuando tú pasas con Jesús y con los que viven como Jesús, se te nota. Se te nota tu manera de hablar, tu manera de actuar, de saludar, de mirar, de sonreír, de lo que te ríes, de lo que hablas. Se nota que eres un hijo de Dios, que eres una persona espiritual. ¿Ah? ¿Qué vio Juan en ese día adorando al Señor? Vio a Jesucristo. El capítulo 1 dice, vio a Jesucristo, el testigo fiel. Vio al Hijo del Hombre, el alfa y la omega. Una revelación tremenda. Pero ¿sabe qué vio Juan en el capítulo 1? Al Todopoderoso. Léalo en su casa. Vio al Todopoderoso. ¿Tú quieres ver cosas grandes? Tienes que ver al Todopoderoso antes de ver cosas poderosas. Otra vez. Cristianos quieren ver cosas poderosas sin conocer al Todopoderoso. Si quieres ver cosas poderosas, primero necesitas ver al Todopoderoso. Cuando ves al Todopoderoso, tu fe se levanta para creer que todo es posible. En el capítulo 2 y capítulo 3, ojo, porque hay gente que solo quiere ver a Dios, pero en el capítulo 2 y 3, Juan vio la iglesia. ¿Recuerdan ese cántico? Juan vio el número de los redimidos y todos estaban de paseo. Estaban entretenidos. No, ¿estaban qué? Alabando al Señor. Unos, otros. Ay, sí, sí, sí. 3, en el capítulo 4, versículo 1. Mire lo que sucedió. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo. Solo gente que adora en espíritu puede ver las oportunidades que Dios tiene para él. Y la misma voz que había escuchado antes, ¿no le parece extraordinario? Que pases tiempo con Dios y puedas oír la voz de Él y puedas ver lo que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Qué va a suceder? Me habló con un toque de trompeta, una autoridad, y dijo, sube aquí. Me quedé corto. Voy a volver a intentarlo. Miré y vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló con un toque de trompeta y la voz dijo, sube aquí. ¿Sabe por qué Dios tiene que hablar así? Porque te duermes demasiado. Te adormeces en la vida. Te adormeces en las cosas del mundo. Y dígame, ¿a quién no le incomoda que lo despierten? Pero se necesita sacudones para salir de la pereza, de la apatía, de la estática, de la inactividad y moverse a aquello que Dios está preparando. Hay que despertar el alma y el corazón. Y eso solo sucede en la presencia de Dios. ¿Quieres ver cosas de las tinieblas desarraigarte de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos? Sube a lugares altos y lanza palabras de poder sobre cosas de la tierra, porque el cielo gobierna. El cielo gobierna. Sube aquí, te mostraré lo que tiene que suceder. Juan vio a Cristo Todopoderoso. Juan vio la iglesia y Juan vio las cosas que iban a suceder. ¿A quién le muestra a Dios esas cosas? A los humildes. Job 5:11. Él pone en alto a los humildes. Job 5:11. ¿A quién pone Dios en lo alto? A los humildes.
Él prospera los humildes. Es una mala traducción de poner pobres. Pero Dios pone en alto a los humillados. Ahora, sé que para mucha gente ser pobre y humilde es lo mismo, pero hay una gran diferencia. Jesús habló de ser pobre en espíritu, es decir, humilde para reconocer que tengo una necesidad de Dios. Así tenga las cuentas llenas de dinero. No importa cuánta plata, cuántos carros, fincas tengas para irte a vacacionar. Tú dices, necesito del Señor. ¿Sabe el problema de los cristianos? Prosperan y luego dicen, no necesito a Dios, no necesito orar, no necesito ir a la vigilia, me voy de paseo, me voy para allí, voy para allá, porque tienen cosas. Eso el domingo pasado hablamos, poner su confianza en las cosas de este mundo. Pero ¿qué es un cristiano humilde? Que no importa cuánta prosperidad tenga, cuánto bien le vaya, cuántas oportunidades de la vida tenga, siempre está buscando al Señor. Siempre está buscando al Señor, siempre está en oración, siempre está buscando la presencia de Dios. Salmo 91:14 dice, porque en mí ha puesto su amor, yo lo libraré y lo pondré en alto. Dios no solo quiere librarte, Él también quiere levantarte. Hay cristianos que solo se conforman que Dios los libre de problemas. Dios no solo quiere librarte de problemas. Hay cristianos acomodados en las sillas porque ya no tienen los problemas que tenían antes. Ay, ya Dios me sanó, gloria a Dios. Ahora Dios quiere ponerte en alto. Antes estabas endeudado, amén, saliste de la deuda, pero ahora Dios quiere ponerte más alto. Dios no solo quiere sacarte del hueco, Dios quiere subirte a una colina y hacerte una influencia para otros. No te conformes, no te quedes allí solo que no tengo problema y que la paso chévere. Dios quiere levantarte a niveles mayores. Por cuanto en mí, ¿en dónde está el amor de los hijos de Dios? ¿A quién levanta Dios? Dice, a los que ponen su amor en el Señor. Y lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. O sea, ¿cuál es el interés del cristiano? Conocer el nombre del Señor. Tomar el tiempo en la palabra. El orgulloso dice, no necesito aprender. El humilde dice, me inscribo, necesito aprender. Quiero conocer a Dios. Quiero saber de Dios. Y estudia. La palabra ahí en alto significa ser elevado, por implicación, seguro, fuerte, ser excelente. Dios le da fuerzas a los humildes. Y termino con Santiago 4, versículo 10. ¿A quién le da Dios más fuerza y más gracia? Más capacidad, más sabiduría, más inteligencia. A los humildes. Todo lo que necesitas para levantarte en alto. ¿Sabe qué significa estar en alto, Pati? Estar por encima de los problemas, de las circunstancias. Dios nunca te va a quitar los problemas. Nunca. Porque si Él te quita los problemas, nunca va a poder mostrar su gloria. Pero ¿sabes qué va a hacer Dios? Te va a levantar por encima de los obstáculos, por encima de las montañas, por encima de las limitaciones, por encima de las necesidades. Dios te va a poner arriba de todo. Te va a levantar en alto. Por eso dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Es la palabra levantar, elevación. La versión Nueva Traducción Viviente dice, y Él los levantará con honor. Pero si tú lees el contexto de los versículos anteriores, ¿sí? Dice, no ignoren que el Espíritu Santo nos anhela ardientemente. Presta atención a este cierre de esta enseñanza. ¿Cómo nos anhela a Dios? Ardientemente. Dios está apasionado porque disfrutemos su presencia. ¿Para qué Dios hizo morar el Espíritu en nosotros? Puedes ir a los versículos atrás para que ellos se ubiquen mientras yo voy hablando. ¿Para qué Dios puso su Espíritu en ti, Dani? El Espíritu produce en ti el querer. O sea, ¿qué es un cristiano espiritual? Que se deja guiar por el deseo que el Espíritu produce en él. Y si Dios nos anhela ardientemente, ¿qué significa? Que el Espíritu que ha puesto en nosotros es para que lo anhelemos a Él también y nos acerquemos a Él ardientemente. Pero mire el contraste aquí, versículo siguiente. Dios desea ardientemente, pero Él da gracia con generosidad. Ahora, hay un contraste aquí. Si te vas al versículo 4, tú miras esto aquí, interesante. Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? O sea que aquí está hablando de mi deseo por Dios versus mi deseo por las cosas del mundo.
¿A quién Dios le da gracia? El orgulloso quiere a Dios, la bendición de Dios, para desear las cosas del mundo. El humilde quiere las cosas para alabar a Dios, bendecir a Dios, servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Ahora sí, el versículo 6. Y entonces a los que se acercan, anhelan y buscan de Dios, ¿qué les da Dios? Gracia. ¿A quién le da Dios gracia? ¿A quién Dios levanta? A los humildes. Pero mire, ojo con esto. Pero ¿qué pasa con los orgullosos? Dios se opone. Eso es una cosa que ha sido una lucha en mi mente, porque mi papá tenía un libro. Yo no recuerdo qué pasó con ese libro en todo el proceso de la ida de mi padre y las cosas de mi mamá y todas las cosas que ellos tenían cuando se trasladaron a Bogotá. Pero mi papá tenía un libro que yo nunca pude leer y que siempre me generó inquietud. Mi papá tenía su biblioteca y yo a veces miraba los libros que él tenía, pero él tenía un libro que se titulaba Mi amado adversario. Mi amado adversario. Y era un herrero con un martillo en su mano golpeando el metal en el yunque. Y siempre me impactaba esa imagen. Y siempre me pregunté, ¿cómo Dios puede ser nuestro adversario? ¿Cómo podría Dios ser nuestro adversario? Él se opone a los orgullosos. ¿Qué significa ese yunque ahí? Que el fuego de la presencia de Dios nos ablanda a la dureza para que Dios pueda moldear nuestra vida y guiarnos hacia donde Él quiere. Si Dios no puede guiarte y no puede liderarte, no puede mostrar su gloria en ti, no puede levantarte. Pero cuando eres humilde y dejas que Dios trabaje en tu vida, entonces Dios le da forma a tu vida. Eso es humildad, mansedumbre, dejar que Dios me cambie los pensamientos, cambie mis actitudes, que Dios me cambie la agenda, los planes, los intereses, los valores, las prioridades. Que Dios me cambie todo. Por el deseo del Espíritu, porque estoy adorando en el Espíritu y siempre estoy atento a los tiempos, a los momentos.